digital, legalidad universal, abogados en la nube, sentencias que se demuestran. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Modernizando el Derecho. Gracias por estar allí a través de las redes sociales y las plataformas digitales de Conectados TV. Recuerden seguir también las redes sociales de Servinta en línea, que es nuestro patrocinante número 1 como proveedor de servicios legales, especialistas en derecho preventivo. Y nosotros nos nutrimos cada día a través de las experiencias que adquirimos en Servinta en línea y de todas las consultorías que siempre estamos dispuestos a atender. Y este podcast Modernizando el Derecho está dispuesto para todos ustedes que quieren evitar conflictos y sobre todo aprender a defenderse y aprender a evitar problemas. Ojo, ustedes dirán, ay doctora, pero es que siempre los abogados son con problemas. Esa historia nosotros las vamos a cambiar, mis amores. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes van a hacer un negocio, cuando van a prestar un dinero, cuando quieren comprar una casa, nos van a llamar y nos van a decir, mire doctora, yo tengo una plata y mi hermano me pidió prestado. O papá se murió y ahora estamos todos metidos en la casa y no sabemos qué hacer. Fulanito de tal está pidiendo su parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como ustedes nos van a llamar primero para asesorarse y saber exactamente qué hacer, van a evitar los problemas y van a vivir tranquilos y nosotros contentos de poder atenderlos y servirles y convertirnos en sus proveedores de servicios legales. Y una de esas historias es la de hoy. Es una historia bastante complicada porque tiene una carga familiar, pero te apuesto que tú conoces una muy similar y cuidado, no estás viviendo algo como esto. El caso de hoy, mi hermana es producto de una traición. Nada más y nada menos que Iván, que es nuestro estrella técnico. Mire, él es videógrafo, camarógrafo, el del sonido, la iluminación y se entretiene con nuestras historias que cada día, aquí nos hace una reverencia, que cada día vamos aprendiendo y contándoles. Vamos a hablar hoy de la historia de Víctor Maldonado. Víctor Maldonado tiene sus padres, papá y mamá aún viven, pero ya son unas personas mayores. Su padre se llama Pedro y tiene 85 años y su madre se llama Victoria y tiene 79 años. O sea, se podrán imaginar que los padres de Víctor son personas mayores y que como persona de la tercera edad pues tienen las implicaciones normales. Los achaques de la edad, los tratamientos médicos, los cuidados que como personas mayores ameritan y necesitan. Ellos, Pedro y Victoria, tuvieron 4 hijos, incluyendo a Víctor, y una de ellas, una de sus hermanas, no es hija biológica de Víctor. Esto pasa mucho, ¿verdad? Resulta que Victoria crió a esta hermana de Víctor, hija de Pedro. Es decir, la madre, y aquí lo estamos anotando, la madre le metió esa barriga a Pedro, pero la historia no termina solamente allí. Por su parte, el padre de Víctor, es decir, el señor Pedro, tuvo otros hijos fuera del matrimonio. Eso quiere decir que tanto papá y mamá tuvieron sus buenas historias en la juventud. En vista de la situación del adulterio y engaños, el matrimonio llegó a un acuerdo. Pedro y Victoria, ellos llegaron a un acuerdo que fue venderles la casa, o sea, el bien que ellos habían adquirido dentro del matrimonio, porque ellos dos estaban casados. Como ambos habían cometido adulterio, no tenemos exactamente detalles de cómo fue esa negociación que ellos hicieron o cómo fue que lograron llegar a ese acuerdo. El hecho es que ellos vendieron la casa a los hijos biológicos del matrimonio, o sea, a los hijos que eran de Pedro y de Victoria, de ambos, dejando por fuera al resto de los hijos que cada uno había tenido por separado en sus relaciones de adulterio. Pero cuando ellos decidieron vender la casa a estos hijos del matrimonio, ellos eran menores de edad. Y eso es una práctica que se puede hacer.
La madre, o sea, ya al pasar los años, Victoria, fallece primero Pedro, fallece primero Pedro y Victoria decide alquilar parte de la casa, porque la casa era la casa base y empezaron a hacer las construcciones, ellos dos, Pedro y Victoria, quedó un apartamento y decidió alquilarlo después que Pedro falleció, bueno, porque necesitaba el recurso económico. Siempre durante este tiempo, la hija, la menor, siempre sintió como un malestar, como esas sensaciones emocionales que uno no sabe cómo explicar. De que yo sé que pertenezco a esta familia y yo sé que él es mi papá y ella es mi mamá, pero realmente yo me siento rara, yo me siento extraña, yo me siento... eso era lo que expresaba, que ella no sabía qué nombre ponerle, pero que siempre se sentía muy rara. Cuando fallece Pedro y hay que hacer la declaración sucesoral, es donde se destapa toda esta historia, porque es donde se entera del por qué la casa no entra a la sucesión. Para ese momento es que ellos se enteran de que los tres hermanos biológicos eran los dueños de la casa. Ahí la cosa se alborotó porque esta hija menor que siempre había considerado que era del matrimonio y que era par igual a sus hermanos, ella dice, pero ¿por qué? Si para la fecha en la que ya ellos hicieron la venta y lo hicieron así como una figura de venta, yo ya había nacido, o sea, para mí toda la vida siempre habíamos vivido en conjunto, ¿y por qué le vendieron a estos tres mayores y a mí no? Empieza la disputa porque mamá dame explicaciones y yo quiero saber, claro, no lo entendía, estamos hablando que ya Victoria para ese momento ya era una señora mayor y pues no quedó de otra, o sea, ya no había más excusas que darle. Los tres mayores tampoco sabían. Ellos sí, en su momento, el padre les había comentado de que la casa era de ellos. Mire, mijo, así como hacen los papás. Mire, mijo, esta casa es suya. Ustedes disponen, ustedes son los que saben. Pero ellos no sabían que realmente desde el punto de vista legal ya se las habían cedido, se las habían vendido a ellos. Bueno, como esta cuarta hija se entera que realmente ella era producto de un adulterio, sintió un deseo enorme de ejercer una venganza. Este alquiler, antes de saberse toda esta historia, esta cuarta hija le había solicitado a su mamá que necesitaba, por favor, que le cediera un espacio porque ya no tenía dónde vivir y la mamá le había alquilado. Ya la hija metida, llamémoslo así, dentro de la casa con una relación de arrendamiento, donde empieza la lucha a hacerle la vida imposible a todo el mundo. En esa casa era esta cuarta hija y Victoria. Entonces las circunstancias de vida atroz. Es donde llega Víctor a nuestra consultoría a decir, doctora, ¿qué puedo hacer? Mi mamá es una persona de 79 años que está viviendo mal porque mi hermana es inquilina y no solamente ella se metió ahí, sino que también metió a mi sobrino. Mi sobrino metió a la mujer mujer metió a sus otros hijos y el hecho es que la casa está vuelta a un caos y lo típico de siempre en estas circunstancias, no pagan el alquiler al tiempo, no colaboran para el gas, mi mamá termina cocinándoles porque se mezcla, como siempre lo he dicho, la chicha con la limonada, porque como era la hija, es el nieto, es el bisnieto, termina todos con el corazón ahí puesto, a diferencia que si fuera un inquilino X, en donde si comiste es tu problema, y si no comiste no es mi problema, pero como eran familia directa, pues lo que empezó a hacerse como un favor, después se volvió una obligación, y cuando se destapa la olla, es donde esta señora empieza a exigirle a la mamá que ella tiene, porque así lo plasmó en una de las entrevistas que tuvimos, que ella tiene que anular esa venta y tiene que incluirla, porque es obligatorio que la tenga que incluir. Bueno, ¿qué pasa con Víctor? Como le dije a Víctor, mire, ya lo que es los problemas de convivencia, y siempre lo digo, para la gente que está ahorita conectada a través de la cuenta de TikTok de Servinta en Línea, a veces los problemas legales no son problemas legales, son problemas de convivencia. Y esta pregunta siempre me la han hecho muchos y que ahí me imagino que también habrá escuchado estos cuentos. Pero es que mi hijo no colabora y mi mamá le cocina y hace mercado. A ver,
No hay ninguna parte de la norma si el hijo tiene todas las condiciones y facultades físicas, psicológicas y demás, donde puede valerse por sí mismo, en donde una mamá esté obligada o un hermano esté obligado por ley a cocinarle al hermano o a hacerle el mercado o la mamá a hacerle el almuerzo. O sea, no, eso no es un aspecto legal. Eso es un aspecto de aprender a poner límites dentro de la convivencia. ¿En dónde sí hay un aspecto legal en este caso? En la relación de arrendamiento que existe entre esta cuarta hija y la señora, que ojo, la señora ya no era dueña. Donde hay otro vínculo legal entre la condición de Víctor y su hermana como inquilina dentro de la casa y lo que es la agresión, porque es que la situación ya pasó tanto a mayores en donde el nieto, aupado por la mamá, ya empezó a agredir psicológicamente a la abuela, o sea, a Victoria. Entonces ahí sí podemos hablar que hay un elemento legal donde se puede actuar, se puede iniciar un proceso, pero por el hecho de que es que obliga a mi mamá a cocinarle, no. Es que yo siempre le compro el mercado. Realmente nadie te está obligando a que le hagas mercado o a sentirte con el compromiso de tener que prestarle tu gas para que el otro cocine. O sea, ya eso es parte de convivencia y aprender a poner límites. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Pedro y Victoria como propietarios deciden lo que quieren con sus bienes. Que esta cuarta hija, después de los años, es que se entera que ella era producto de un adulterio y de una traición de Victoria, nada tiene que ver con el hecho de que Victoria y Pedro decidieron vender la casa. Ellos eran los dueños y los propietarios deciden qué hacer con sus bienes, a quién se las dan. En este caso ellos decidieron fue vendérsela a los hijos mayores. Pero si ellos querían vendérsela al compadre, al vecino, al amigo, rifarla, donarla, el propietario hace con sus bienes lo que quiere. No porque esta cuarta hija le obligue o una tercera persona diga, es que tú tienes que anularlo. No. Así como hay una compraventa y hay una voluntad de las partes, también debe existir una voluntad de las partes para anularla, a menos que hayan otros hechos ilícitos en donde alguno de los elementos básicos de la compraventa pues se haya visto vulnerado o no se haya cumplido. Pero de resto no es porque un tercero quiera obligarla ante una situación emocional a anular un negocio que pertenecía a otros. Quienes ahora tienen la cualidad para disponer, para vender, para hacer cualquier cosa, para alquilar, para hipotecar y lo que sea, ya no es ni Pedro ni Victoria, porque ellos le vendieron a sus hijos. Los nuevos propietarios es Víctor y sus otros dos hermanos, porque estos son los tres propietarios. Así que como le dije en su momento a Víctor, mire Víctor, su papá ya falleció. Victoria ya es una señora mayor y usted junto con sus dos hermanos ahora son los dueños de la casa. Por lo tanto, cada quien tiene que poner orden dentro de su espacio. Si siguen permitiendo, por ejemplo, que este nieto, quien no está originalmente autorizado a vivir allí, sino que la que tenía condición de arrendamiento era la cuarta hermana, bueno, es mediar, es buscar la manera legal, porque era arrendamiento de vivienda, para poder unificar esto. Más sin embargo, la ley no permite bajo ningún concepto, así sea arrendamiento de vivienda, que lo que es la parte de la agresión física y psicológica a la cual estaba expuesta la mamá de Víctor, es decir, Victoria, se vulnere, no, porque eso es un derecho superior que está por encima de los demás. O sea, si hay que buscar la manera de desalojar a este muchacho porque está ejerciendo agresión física y cuidado, agresión psicológica y cuidado, no agresión física contra la señora mayor, pues hacer lo que legalmente se tiene que hacer. Pero ¿quiénes son los llamados a eso? En este caso los hijos, que justamente son los nuevos dueños de la casa. Si usted considera que esta persona que está viviendo allí y ella le da acceso a terceros a vivir, a quedarse, a pernoctar, porque dentro del desorden que la señora estaba promoviendo como venganza contra su mamá, pues motivaba lo que era la fiesta los fines de semana, donde llegaba gente que ni siquiera conocían. Pasaban todo el fin de semana y se quedaban allí durmiendo. Que en estos días yo vi que salió un fulano y el fulano entra y sale de la casa y estuvo así 15 días. Ya va, pero es que si usted es dueño de la casa, o sea, ya es asumir la posición como tal.
Porque ¿cuál era el concepto que Víctor tenía? Pero es que mi mamá aún vive. Como mi mamá aún vive, mamá es la dueña de la casa porque en eso nosotros quedamos. Sí, moralmente, porque muchas veces en estos problemas familiares de las sucesiones, en donde papá y mamá dicen, bueno, hijo, esto es de ustedes, existe mucho lo que es la parte de la honra de la moral, la honra de la palabra, en donde los hijos son los que tienen la responsabilidad, son los que tienen el factor de derecho, ellos son los que tienen la cualidad, pero por respeto a mi mamá es que yo no voy a pasar por encima de ella. Pues déjenme decirle algo. Si se van a seguir manteniendo en esa posición en que por respeto a mi mamá es que yo no voy a pasar por encima de ella, ahí se quedarán. O aprenden a resolver los problemas dentro de casa con estrategias de comunicación, terapia familiar, especialistas en terapias donde les ayudan a manejar las herramientas, pero desde el punto de vista legal no funciona así. Si usted es el dueño de la casa y el propietario, usted decide quién se queda, quién entra y quién sale. No es posible que usted como dueño de casa, de documentos, usted no sepa quién vive ahí. Es que mi mamá se molesta. También es ubicar a mamá y a papá en su posición. Porque así como mamá y papá, o en este caso Pedro y Victoria, decidieron hace muchos años venderle a sus hijos, tenían que estar conscientes de que esa venta significaba que cuando ellos fueran mayores de edad, ellos iban a disponer de la casa. Por eso es que siempre nosotros en la consultoría, cuando llegan estos padres a decir, es que yo quiero evitarle a mis hijos los problemas de sucesión y demás, les quiero vender a ellos, la regla número 1 que tenemos en la oficina es hacer consciente a la persona. Usted construyó la casa, usted compró la casa, usted hizo la casa, le colocó el amor, la decoró a su gusto. Perfecto. Pero en el momento en que usted la cede, deja de ser dueño. En el momento en el que usted le vende a su hijo, le vende a la hijada, le vende al otro, usted ya no es el dueño. O sea, no va a aparecer en papeles a menos que haya una cláusula, una condición, tenga un derecho de usufructo, X, a otra figura que se quiera aplicar. Pero el propietario es otro. Entonces, en el caso de Víctor, lo primero que se le dijo fue eso. Tú eres el dueño, tú tienes la cualidad, tus otras 2 hermanas también, definan qué van a hacer con la casa. Porque la señora ya no es dueña y ella no va a tener la cualidad. Ella simplemente va a ir a un ministerio público a denunciar, o ustedes como hijos van a denunciar la agresión que el nieto está cometiendo, pero eso es cuestión de convivencia. La propiedad como tal de la casa ya la señora no decide. Mantener la casa ya no es responsabilidad de la señora, no es responsabilidad del inquilino. Mantener la casa como tal, estructura, es responsabilidad de los dueños de la casa, y en este caso eran los 3 hermanos mayores. La hermana menor no tiene propiedad sobre la casa. Ella no figuraba en nada. A ella no le vendieron. Ella era una hija así reconocida, bueno, producto del adulterio y toda la historia que pudieron pasar. Pero como tal, dentro de los derechos de la casa, ella no figuraba en nada. Estaba dolida, entendible, porque le cayeron a mentiras. Los padres le mintieron. El que ella siempre pensó que era su papá no era su papá. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho de propiedad de la casa, porque Pedro y Victoria eran los que decidían qué se podía hacer ahí, que era otra de las cosas que preguntaba Víctor. Doctora, pero es que a nosotros nos da sentimiento, porque es que ella pues se crió con nosotros. Para nosotros también fue una sorpresa enterarnos de esta manera, de que quien creíamos que era nuestra hermana por papá y mamá, resulta que era solamente hermana por mamá. Y pues, ¿cómo podemos hacer? Porque no queremos dejarla en la calle. Bueno, ahí había una solución muy simple y muy sencilla, y era que los 3 propietarios le cedieran a ella una parte de esa propiedad para que quedaran los 4 como propietarios. La 4ª hermana quería hacerlo a la fuerza de que Victoria le diera ese reconocimiento, le diera esa partecita dentro de la casa. Ya Victoria no podía hacerlo porque ya ella no era dueña. Pedro ya había fallecido, como para decir vamos a anular eso. No se podía o no se debía hacer. La fórmula más sencilla era que los nuevos dueños cedieran a esta 4ª hermana una parte, por documento, por supuesto, protocolizado, una parte de propiedad sobre la casa para que quedaran los 4. Esa es la solución que se le dio en consultoría para que pudieras incluirla o reconocerle de esa manera ese derecho. Ya eso era saltar
por encima de la decisión o la voluntad inicial que tenían Pedro y Victoria. Pero ya Pedro había fallecido y ya Victoria con 79 años, lo menos que le iba a importar era qué iba a pasar con la casa, porque ya tenía nuevos dueños. Si el inquilino da mala vida, que era en este caso, donde sí habían unas condiciones totalmente demostrables de violencia psicológica, pues es buscar a través de medios alternativos, a través de los entes públicos, como el Ministerio Público, el desalojo del señor. Ojo con lo siguiente, si hay un derecho del inquilino, por supuesto, a vivir de manera pacífica o a disfrutar de manera pacífica sobre el inmueble, perfecto. Pero si usted como inquilino está causando daños, está causando destrozos, está insultando a la gente que vive ahí, está agrediendo psicológicamente y casi, porque hubo conatos de violencia en contacto físico con una señora de la tercera edad, yo creo que ningún hijo que sepa eso se va a quedar tranquilo. Entonces hay que accionar de una manera penal, de una manera un poco más fuerte y agresiva, porque muchas veces simplemente hablar no sirve. La gente a veces es muy necia y creen que es que no existen los medios ni los mecanismos legales para poder coaccionar a la persona y ponerlo en cinta, porque básicamente es eso, es ponerlo en cinta. Y Pedro y Victoria pues ya no son propietarios, así de simple y de sencillo, es la realidad. Como hijos a veces nosotros queremos proteger a los padres y honrarle esa palabra, pero solo esta es la parte emocional. La legal muchas veces está dista, no tenemos las herramientas para eso. Ahora vamos a unos Moderny Tips, a ver si mi querido Keivan ya está listo para poder profundizar en este aspecto. Recuerden seguir las redes sociales de Servinta en línea, en donde constantemente nosotros estamos publicando contenido de valor para instruir, y están el enlace directo del WhatsApp para la consultoría. Y estén muy pendientes a través de la página de Conectados, descargar la aplicación, porque muy pronto vamos a estar inaugurando nuestra oficina virtual. El primer de los Moderny Tips: calma y entendimiento. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Calma y entendimiento, porque cuando la cabeza está caliente las decisiones no se toman con calma. ¿Qué pasó con esta cuarta hermana? Ella reaccionó fue de una manera violenta, ella quería las cosas a la fuerza y a la fuerza no funciona. Ni siquiera a través de los procedimientos legales, porque el derecho es muy amplio y a veces existen varios caminos para llegar al mismo fin. Si usted está iniciando un procedimiento legal, tú que estás allí en TikTok, ustedes que pueden estar a través de Instagram o a través de YouTube, si su abogado le aconseja un camino y ustedes tienen confianza en su abogado, vayan por ahí, porque a veces se pueden tomar varios caminos para llegar al mismo objetivo. De acuerdo a la forma de ejercer y la estrategia, el camino puede ser más engorroso, puede ser más sencillo. Si la contraparte está dispuesta a llegar a una mediación, a llegar abierta, y usted también está abierto a conversar, a negociar, la calma y el entendimiento es la primera herramienta que tienen que tener. Busque consultoría, busque asesoría legal para que primero conozca el panorama. Siempre lo digo y lo repito y lo seguiré diciendo. Si usted no tiene claro cuál es su panorama legal, y obviamente no lo vas a tener claro porque te estás enfrentando a una situación completamente nueva y no tienes conocimientos en leyes, busca la asesoría de un abogado para que te explique claramente el panorama legal. O sea, doctora, ¿en dónde estoy parado? ¿Cuál es mi realidad en este momento? ¿Cuáles son las posibles circunstancias que se pueden presentar ante esto? ¿Y qué puedo hacer ante esas diferentes circunstancias? En función a eso, que tú ya sepas cuál es el panorama, bueno, tomar las decisiones pertinentes y correspondientes. La segunda, busca ayuda psicológica. En este caso, darse cuenta, o Víctor enterarse, que quien era su hermana no era su hermana de padre y madre, sino solamente de madre. La madre, ya con 79 años, reconocer esa falla, tener que asumirlo, enfrentarlo sola,
porque ya Pedro no estaba. Recuerde que fue a raíz del fallecimiento de Pedro que todo esto se destapó. Pues a veces hay que buscar ayuda psicológica para poder enfrentarlo. No solamente en este caso Victoria y la cuarta hermana, sino también Víctor, para poder ayudar a su vez a su mamá y a él mismo poder vivir con esta realidad, que era su realidad. La tercera, los procesos legales no son venganza, ¿ok? Eso que estaba haciendo la cuarta hermana de meter al hijo, que era nieto de Victoria, a hacer esos desórdenes, a amenazar de que es que yo voy a buscar la manera de anular esa venta porque esa venta es ilegal. O sea, los procesos legales no son medios de venganza. ¿Por qué? Porque son procesos largos y no se consigue así la justicia. Que usted diga, mire, que de verdad yo siento que es injusto. Una cosa es que tú digas y lo sientas así injusto, y otra cosa es que desde el punto de vista de la norma sea ilegal. Porque son dos términos diferentes, la justicia y lo legal. Tú puedes sentir que es injusto porque te dijeron mentiras, es comprensible. Pero la decisión de Pedro y de Victoria de vender la casa a sus 3 hijos mayores, de disponer del bien como ellos querían, era totalmente apegado a derecho. Es injusto para esta hermana, pero no era ilegal. Así que no podemos utilizar los medios de los procesos legales como medios de venganza, porque a veces te puedes conseguir que son caminos que no tienen salida. Y estos procesos representan un gasto en tiempo y en dinero. Para nosotros como abogados, chévere. Porque si tú a mí me contratas para que yo te defienda en cierto proceso y lo lleve por allí, y yo puedo decir, mire, sí hay viabilidad, pero también yo, Leonela Quintana, como abogado y mi equipo de Servinta, si vemos que ese camino no va a tener un fin ideal para lo que tú quieres, te lo vamos a decir. Porque mentiras, nosotros no somos de los abogados que ejercemos con base de que vamos a tenerlo ahí a ver cómo llegamos o vamos a ver si le podemos sacar. No. Porque en este caso con nosotros, si sabemos que el caso de entrada va por un camino que no es el correcto y que existen muy pocas probabilidades o casi nulas de que tú logres una sentencia a favor en función a lo que estás buscando, te lo vamos a decir. De pronto te vas a molestar con nosotros y quizás me vayas a decir, doctora, pero es que usted es una mala abogada, ¿no? Porque usted es la única abogada que no quiere llegar a un conflicto, o usted es una abogada que no quiere luchar por mí. No, no es que no quiera luchar por ti. Es que te estoy diciendo la verdad, que con el camino y con el tiempo me vas a dar la razón. Y a mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado que han llegado casos en donde me he conseguido otra vez a la persona y me dice, doctora, usted tenía razón. Yo contraté al abogado fulanito de tal, estuvimos 3 años en el proceso, 5 años en el proceso, salió la sentencia y no salió a favor porque de verdad pues el derecho no estaba de mi lado. Yo les digo, bueno, eso significa que había que aprender la lección de esa manera. Por eso es que siempre hago hincapié. Los procesos legales van muy de la mano con la parte emocional, que es lo que realmente te está moviendo. Porque si es la venganza, por ahí no es el camino. Ahora, si es realmente buscar una solución, es buscar una respuesta, cuenta con nosotros porque lo vamos a trabajar y vamos a defender tu derecho en función a eso, pero no por venganza. El propietario decide, que es nuestro cuarto Modernity Tips. Los dueños tienen la última palabra, los propietarios son los que deciden. Tú podrás ser hijo, el compadre, el que le prestó el dinero, pero el que aparece en el documento, el que tiene el derecho de propiedad, es quien decide qué va a hacer con los bienes. Que a veces en la familia, papá y mamá le preguntan a los hijos a ver qué opinan y les comunican es otras cosas. Pero finalmente el propietario es el que decide qué va a hacer con sus bienes. Y la quinta, no podemos proteger siempre a los padres. Muchas veces los hijos quieren proteger a los padres, quieren a veces asumir responsabilidades por las decisiones que ellos tomaron en su momento y no siempre funciona así. Víctor sufría mucho por Victoria, por su mamá. En la consulta, pues a él unas lágrimas le salieron de sus ojos, como dice la canción, porque él decía, mi mamá está sufriendo por esa realidad. Y él estaba buscando la manera de defenderla, de hacerla entender. Y yo le dije, mire, y buscaba era una solución legal. Yo le dije, ya no hay solución legal. Porque lo que Victoria está sufriendo es una consecuencia de una mentira, es una consecuencia de una traición, que en su momento su esposo se la perdonó,
pero su cuarta hija pues se enteró después de los años. Y ella le tocó afrontar, a Victoria le tocó afrontar esta realidad sin Pedro. Y nosotros como hijos, en este caso Víctor como hijo, pues quería apoyar y defender a su mamá y justificar, pero eso ya no podía, ya no tenía solución legal y era Victoria quien estaba asumiendo eso. Y a nosotros, por mucho amor como hijos que tengamos hacia nuestros padres, cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué pasó? Que cuando Victoria decide alquilar ese apartamento, los propietarios decidieron que ella, por respeto a mamá, quien ya estaba para ese momento mayor, por respeto a mamá, como mamá todavía vive y ella es la dueña de la casa, pero desde el punto de vista emocional vamos a dejarlo que ella decide y haga. Ahora, ¿quién tenía el problema de iniciar el proceso para desalojar? ¿Quién tenía el problema de mantener la casa? Eran los tres propietarios. Entonces, en su momento, los hijos dicen, mamá y papá son los que hacen, mamá y papá son los que deciden, pero la responsabilidad legal la está asumiendo quien está en el documento. Y en el caso de Víctor, era Víctor y sus dos hermanas. Y él me decía, pero entonces ahora le toca a usted. Usted, Víctor, si sus dos hermanas no deciden, ellas como propietarias, actuar, te toca a ti actuar y enfrentar la situación legal para poder desalojar a este muchacho que estaba ahí y no tenía ni intención de salir de la casa. Te toca a ti enfrentar eso. No, doctora, pero es que eso es muy complicado. Pero es a ti quien te corresponde. Pero es que mi mamá, ya tu mamá les vendió a ustedes la casa y ella no es propietaria. Así ella quiera, no puede, porque quien aparece en el documento es quien tiene la responsabilidad, es quien tiene la cualidad legal, es quien tiene la facultad jurídica para poder iniciar el proceso legal. Entonces, como hijos, nosotros tenemos que respetar las decisiones de los padres y hacer responsables a cada quien de lo que le corresponde. Déjanos en los comentarios aquí en la cuenta de YouTube si conoces algún caso familiar o de algún conocido o el tuyo propio en los cuales no sabes hacer exactamente o no conoces cuál es tu panorama legal con los bienes que están en sucesión, si uno de los dos padres falleció, si hay problemas entre los hermanos para disponer de los bienes de la casa, porque nosotros en Servinta en Línea estamos dispuestos a asesorarte y ayudarte para que puedas conocer el panorama real. Y cuando hablo del panorama real es el panorama de los documentos. Recuerden que una cosa es lo que papá y mamá digan y otra cosa es lo que esté en los papeles, porque lo que está en la documentación es lo que nos va a dar el panorama legal y la realidad sobre la cual se puede o no se puede actuar. Recuerda seguir las redes sociales y descargar la aplicación de Conectados TV y por supuesto seguir las redes sociales de Servinta en Línea, porque más vale prevenir que demandar, y esté muy atento porque pronto estaremos anunciando la inauguración de la oficina virtual de Servinta, la cual va a poder atenderlos a ustedes en cualquier rincón del mundo. Si eres venezolano y estás en cualquier rincón del mundo y necesitas una asesoría, a través de nuestra próxima oficina virtual estaremos atendiéndote. Será hasta un próximo encuentro. Recuerden, martes y jueves a las 3 de la tarde a través de la plataforma de Conectados TV. Nuevas voces quiero escuchar, cambio radical a enfrentar, sin barreras digital, legalidad universal. Abogados en la nube, sentencias que se demuestran.